compañeros, compañeras y compañeros, bienvenidos a este vídeo. Hoy hablamos de la cámara de acción que está revolucionando el mercado, ya solo por ser la más inteligente, siendo impulsada por inteligencia artificial. Os estoy hablando de la nueva Insta360 Ace Pro. Insta360 deja de lado momentáneamente la modularidad de su versión RS y la grabación a 360 grados de la versión X3 para lanzarse a pelear en el mercado de las Action Cam, donde su competencia se refleja a día de hoy en GoPro, llegado a la versión 12, y DJI Osmo Action, que a día de hoy ha llegado a la versión 4. Son más o menos 6 años que utilizo las cámaras de Insta360, aunque en formato 360 grados, como la X3, con las dos lentes de 180 cada una. Y para hacer luego el reframing a posteriori a través de la app, para salir con el formato clásico, horizontal o vertical. Y no obstante haya probado casi todas las otras marcas de la competencia, aún hoy me quedo con Insta360. ¿Por qué? Porque para su sencillez de utilizo, para su fiabilidad y para su calidad de la cámara y de la app. En cuanto a Action Cam tradicionales, tengo que decir que son algo como casi 20 años que utilizo GoPro. Desde su versión 1, que de hecho cambió radicalmente mi forma de grabar fotos y vídeos en caída libre. Siento que he sido paracaidista profesional para muchos años. Y quitándome de encima, quitándome de la cabeza, más de 2 kilos de peso por unos cuantos cientos de gramos. No se puede esconder que GoPro haya creado y revolucionado un mercado que le ha pertenecido para muchos años. Así que la pregunta es, ¿por fin ha llegado el momento de que alguien le quite el podio en cuanto a calidad e innovación tecnológica? Y ya lo veremos a lo largo del vídeo. Como siempre, para todas las informaciones técnicas, os sugiero de echarle un vistazo a la página web de Insta360. Y también os dejo aquí abajo en la descripción el enlace al artículo dedicado en mi página web, en mi blog. Porque aquí quiero contestar simplemente a las preguntas más obvias y dejar mi opinión personal. ¿Vale la pena de verdad comprarse una Insta360 Ace o Ace Pro? Así que, ¿cuáles son las características que valen la pena conocer? Como he dicho, encontráis todas las informaciones técnicas en la página web de Insta360. Pero aquí a seguir os dejo la que importa más al usuario medio. El sensor, 1,1 pulgada, co-desarrollado con Leica y 48 megapíxeles de resolución máxima, o sea, el doble y más respecto a GoPro y a DJI. Aunque los megapíxeles no sean directamente proporcionales a la calidad de imagen, porque cuenta más el tamaño del sensor, en este caso tenemos las dos cosas a garantizar imágenes increíbles con una tasa maximal de 170 megapíxeles. La resolución vídeo 8K y 24 frames al segundo, la resolución máxima a la cual puede grabar esa bestialidad, una locura. Además de resoluciones más humanas como el 4K, pero llegando hasta 120 frames al segundo en 16:9 para obtener slow motion de cine. Además, hay la posibilidad de grabar en modalidad Pure Video, donde hardware y software expresarán lo máximo para garantizarte tomas de máxima calidad con escenarios de poca luz y de noche. En modalidad Pure Video, la resolución baja a 4K y 30 frames al segundo. Resolución foto 48 megapíxeles, o sea, con file de aprox 8000 por 6000 píxeles, con la posibilidad de sacar foto incluso en DNG, o sea, en formato RAW, para todos los usuarios que quieren guardar todas las informaciones de una foto, de luz y sombra, para un proceso mejor a nivel de postproducción y editing. El peso, 180 gramos, o sea, unos 40 gramos menos respecto a un iPhone 15 y unos 30-35 más respecto a GoPro y DJI. El peso, nonostante en un rango absolutamente aceptable, está influenciado principalmente por 3 factores: el tamaño del sensor, la calidad de la lente y la presencia de la pantalla abatible y girable de 180 grados, por la cual acepto con mucho placer esos 30 gramos más. Las dimensiones, no me las acuerdo, pero aquí las tenéis. Son unos 5 milímetros de profundidad más respecto a GoPro y unos 8 milímetros de altura más respecto a DJI. Duración de la batería, 100 minutos, más o menos como GoPro y DJI, aunque DJI comenta 160, pero si vamos a leer en las palabras en pequeño de lo que está escrito, miramos que los tests, las pruebas han sido hechas grabando a 1080 y no en 4K como GoPro
y como Insta360. Y grabando a 4K, el utilizo del sensor es mucho mayor respecto a grabar a 1080. Tiempo de recarga, 46 minutos, en línea con DJI, pero mucho más rápido que GoPro. Impermeabilidad, 10 metros sin carcasa, el dive case, o 60 con el dive case. La pantalla táctil de 2,4 pulgadas y sobre todo la característica que hace la diferencia de verdad, y cuando la vais a utilizar os daréis cuenta, es que es abatible y girable de 180 grados. El tema 8K. Empiezo directamente agresivo contestando ya a los de ¿y qué sirve grabar a 8K si casi no hay pantallas en las cuales se puede disfrutar de ellos? Ahora, esto es lo que la mayoría de las personas piensa y es totalmente comprensible. ¿Por qué? Porque las mismas no hacen editing de los vídeos y se limitan a recortar in-app y guardar el vídeo o colgarlo en la red así como es. El hecho es que la densidad de píxeles permite que las líneas curvas resulten más suaves, que las imágenes tengan más profundidad y que los colores se reproduzcan de forma más real gracias al mayor número de píxeles. Entonces, en términos prácticos, las ventajas principales del 8K son dos. Primero, que se puede realizar un sobremuestro de 8K a 4K para producir imágenes con más detalles y mejor rango dinámico que el 4K nativo, siendo que la resolución es 4 veces mayor y es 16 veces mayor respecto al clásico 1080 Full HD. Segundo, y lo más importante, es que se puede recortar fotogramas más pequeños como el 4K, en 2,7 o 1080 de las imágenes de los fotogramas 8K para poder disfrutar de una mayor libertad creativa en fase de postproducción. Y esta ventaja es la que más ayuda en fase de editing. Me explico. Te permite reencuadrar la escena y seguir a los sujetos dentro del encuadre de forma digital o hacer un zoom sin mover la cámara de sitio y manteniendo la calidad. Zoom que sería el equivalente de un 15x. Los modos de grabación. Actualmente la Ace Pro puede grabar en 9 modos diferentes, que vamos a ver más en detalle ahora mismo. Como primero hay la grabación estándar en modo vídeo, que ya incorpora el HDR activo, lo que nos permite tener una amplia gama dinámica entre luz y sombra. Por ejemplo, grabando al interior de una casa o de un coche, nos permite de no ver blanco afuera, quemando las luces, o muy oscuro por dentro, cerrando las sombras, o cuando grabamos contra luz. En práctica nos ayuda en todas esas situaciones donde hay mucha diferencia entre luz y sombra. El modo vídeo es el único con el cual se puede grabar en 8K. Segundo, el modo Free Frame, el más interesante para los creadores de contenido multiplataforma. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho y nos quita mucho trabajo. Si ya venís del mundo Insta360, ya sabéis de qué hablo. Y es la posibilidad de elegir in-app directamente y en un instante el formato que queremos exportar. O sea, 1:1, 5:4, 16:9, 4 tercios. O sea que el mismo vídeo lo puedo editar y exportar a través de la app en un momento en formato, por ejemplo, horizontal para cargarlo en YouTube y directamente en formato vertical para cargarlo en mi social media. Además es posible elegir el FOV, el Field of View, el campo de visión, o sea, cuánto abrir el grandangular mientras grabamos, incluso si bloquear o menos el horizonte a 45 grados o 360 grados. Esto lo podemos elegir al momento de grabar, pero también después, una vez grabado, y esto es magnífico. El único límite del modo Free Frame, que la resolución baja a 4K y 60 frames al segundo de máximo, que es más que suficiente para el 90% de los contenidos de los usuarios. Tercer modo, el modo Pure Video, donde el sensor y la calidad de los componentes trabajan juntos para dar el máximo rendimiento. Este modo es la elección clave para tomas nocturnas y para escenas con muy poca luz. El rendimiento extraordinario de la Ace Pro en el modo Pure Video es gracias al chip de inteligencia artificial que utiliza una red neuronal para eliminar de forma inteligente el ruido de las imágenes. Límites, la resolución que aún una vez baja a 4K y 30 frames al segundo. En estos modos de grabación también habrá reconocimiento facial para que la exposición sea siempre perfectamente enfocada a la cara, aunque sea posible a través del menú pasar al modo Matrix para un cálculo que incluye la escena en su totalidad. Ahora entramos en lo que Insta360 llama la área creativa, donde encontramos el modo Slow Motion, o sea, cámara lenta. Nos permite ralentizar un vídeo hasta 8 veces grabando a 1080 y 240 frames al segundo, o de 4 veces grabando en 4K
a 120 frames al segundo. Siendo una Action Cam, la posibilidad de crear slow motion de calidad es algo imprescindible, y con estos valores es imposible no tener una tomas increíbles. Llegamos al modo Star Labs, que nos permite grabar el movimiento de las estrellas por la noche creando vídeos de super impacto. Por supuesto, es un modo que necesita horas de grabación para obtener un resultado de calidad. ¿Por qué? Porque la cámara sacará fotos en automático y constantemente de 30 segundos o lo que elegimos, lo que se traduce en 300 fotos para un vídeo de 10 segundos y una toma de aproximadamente 150 minutos. Por eso es normal colgar un battery pack a la cámara para que no se agote la batería. También es posible dejar los valores en automático o regularlos en manual. En este sentido, mis valores optimales son 30 segundos, 400 ISOs de máximo y 5500K de temperatura. Hermano del modo Star Labs, el modo Time Lapse. Para explicarlo de forma más simple, es igual que el modo Star Labs, pero para un uso más amplio a lo largo del día y de la noche y no enfocado exclusivamente a las estrellas. De hecho, es una secuencia de fotografías tomadas con un intervalo de tiempo de separación entre una y otra, unidas para crear un vídeo final en que la acción transcurre a una velocidad mayor. Por supuesto, siendo que por el día hay más luz, normalmente se necesita mucho menos tiempo para obtener una buena grabación. Otro hermano, el modo Time Shift. La diferencia principal con Star Labs y Time Lapse está en el posicionamiento de la cámara. En los primeros dos modos, la cámara tiene que estar inmóvil por todo el tiempo de la toma. Mientras que en modalidad Time Shift, el efecto toma vida cuando movemos la cámara e incluso andamos con ella. Así que según la situación y el contexto, la toma, la grabación, el efecto del resultado será brutal. Y siendo presente ahora la opción de Motion Blur, donde las partes y movimientos se desenfocan, creando aún más efecto de movimiento y velocidad, la opción son muchas. Y para ayudarnos a no perder ningún momento, Insta360 nos ayuda con dos modos más. El modo pre-grabación, donde la cámara guardará los 15 o 30 segundos de grabación antecedentes a cuando aún presionamos el botón grabar. Este modo nos viene mucho de ayuda para cuando no queremos de verdad perder ningún momento, pero no queremos dejar la cámara encendida todo el tiempo. Y el modo grabación en bucle o loop recording, que convierte nuestra Action Cam en una Dash Cam, o sea, en una cámara de seguridad, de vigilancia, que sigue grabando constantemente en bucles de unos cuantos minutos seleccionables del menú, pasados los cuales vuelve a escribir sobre el mismo archivo para ahorrar espacio. Y en caso pase algo, solo hay que darle al botón de grabar para que los últimos minutos queden grabados en nuestra tarjeta. También es posible configurar esta modalidad en tres opciones diferentes muy interesantes. La primera, que cuando encendemos el coche, la cámara se encienda en automático. Segundo, que al encender el coche, la cámara se encienda y empiece a grabar en automático. Y la tercera, que haga todo esto y además, cuando apago el coche, la cámara acabe de grabar, guarde los datos y se apague sola. Que sea nuestro coche, que sea la moto, que sea un barco, lo que sea. Top. Y ahora los modos de grabación foto. En cuanto a los modos foto, tenemos primero el modo foto estándar, que nos permite sacar fotos manualmente eligiendo formato, resolución, poniendo un timer y sacar fotos de forma manual, o sea, eligiendo los parámetros como ISO, como exposición, temperatura o dejar hacer a la cámara. El modo HDR, que sigue el mismo principio de los vídeos HDR, o sea que amplia la gama dinámica, el rango dinámico, para ayudarnos en situaciones donde hay mucha diferencia entre luces y sombras. El modo intervalo, con el cual podemos elegir cuántas fotos y a qué distancia temporal la una de la otra para que la cámara empiece a sacarlas de forma totalmente automática. Y el modo ráfagas, donde la cámara, en lugar que sacar una sola foto al momento de dar al botón grabar, sacará múltiples fotos que elegiremos nosotros a través del menú, grabando muchas más fotos en una pequeña cantidad de tiempo. Y ahora vamos a ver otra cosa muy interesante de esta cámara que cada vez que la uso me sorprende siempre más: la pantalla regulable. Por cierto, es algo que la diferencia de todas las competencias y que sí tiene mucha utilidad si utilizamos la cámara para todo tipo de grabaciones, a partir de las tomas de acción hasta el video logging. La pantalla se puede regular hasta una inclinación de 180 grados para poder ver siempre lo que estás grabando, en cualquier posición estés
o estamos. El tamaño de 2,4 pulgadas y su luminosidad encima permite de poder ver bien el contenido en cualquier condición de luz. La pantalla frontal, que en todo momento nos da todas las informaciones y los parámetros que necesitamos. Y que, claro, no es nada mejor o peor de la competencia, pero sí cabe destacar una cosa, que la luz de grabar ya no es un punto luz, cuanto una línea de luz, y se nota, se ve mucho mejor, aunque sea desactivable a través del menú. El palo selfie. Insta360 ha revolucionado el mercado con sus cámaras 360 propio por dejar a boca abierta las personas. Y todavía me pasa, porque no entienden qué es o quién es que nos está grabando y siempre se piensan que es un dron. Ahora, con una cámara de 360 grados el concepto es más fácil. ¿Por qué? Porque la cámara está formada por dos lentes de 180 grados cada una, que graban a 180 grados cada una, y todo lo que hay en el medio es tierra de nadie. El palo selfie justo cae en ese espacio. Pero en cuanto a la Ace Pro, hablamos de una Action Cam con una singular lente frontal. Así que, chapeau a los ingenieros de Insta360 por desarrollar a través de la inteligencia artificial un algoritmo capaz de hacer que el palo selfie desaparezca literalmente a nivel software gracias a la opción presente en la app, a la función presente en la app misma. Única cosa negativa, el hecho que a día de hoy, aunque le ponga un vídeo en 4K, la exportación será en 1080. Hablando de inteligencia artificial, llegamos ahora a otra peculiaridad de la Insta360, la función AI Warp. A través de la app y de forma sencilla es posible seleccionar una parte del vídeo que queremos y crear parcialmente o totalmente en el formato que queremos una versión completamente redibujada y fantascientífica, futurística, artificial, eligiendo entre unos presets ya listos en la app o utilizando toda nuestra fantasía a través de lo que se llama prompt. O sea, escribimos a la app lo que queremos ver hasta cualquier cosa nos pase por la cabeza y ahí encontraremos nuestro vídeo único e inimitable. Con la función AI Warp es incluso posible seleccionar una parte del vídeo que será modificada, como por ejemplo el sujeto del vídeo dejando todo lo demás real, o modificando todo. La única limitación, aparte de la fantasía, es de 3 vídeos al día por la enorme potencia de cálculo que se necesita. Y es algo normal de cualquier aplicación de AI Video. Grabación, audio. En cuanto a la grabación de audio, la Ace Pro consta de 3 micrófonos colocados en posición frontal, superior y lateral para mantener el audio nivelado. Por supuesto, como para cada cámara, si necesitamos grabar audio de calidad a distancia o mientras vamos en moto, por ejemplo, será necesario comprar un adaptador que se enchufa a la misma toma USB-C, replicándola y añadiendo una toma audio con jack de 3,5 para conectar cualquier micrófono de cable, como con lo cual estoy hablando ahora mismo desde mi moto. O incluso a través de un micrófono wireless como los Wireless Go de Rode que estoy utilizando ahora mismo desde mi coche. También es posible conectar unos AirPods, incluso solo uno, y grabar el audio con calidad y sencillez. ¡Bravo! Control gestual. Otra función muy interesante es la posibilidad de sacar fotos y vídeo a través del control gestual. Me explico. Me posiciono frente a la cámara encendida y si hago este gesto con mi mano, la Ace Pro hará una foto con un timer de 3 segundos. Mientras si hago este gesto, lo que hará es empezar a grabar un vídeo. Función útil sobre todo para las fotos cuando estamos solos. En el menú de control hay unos vídeos que nos enseñan exactamente cómo hacerlo. Control vocal. También es posible controlar la cámara con nuestra voz a través de unas cuantas palabras llave. Start recording. Al momento solo en inglés y chino, lo que nos facilitará el trabajo aunque no sea una función muy explotada. Shutdown, cámara. Ahora la demanda que seguro os estáis haciendo. ¿Por qué yo tendría que comprarme una Ace o una Ace Pro en lugar de comprarme una GoPro o una DJI Osmo Action 4? A cada uno lo suyo, por supuesto. Y siendo competencia, siempre hablamos de cámaras de alto nivel y calidad. Pero, personalmente, al momento, encuentro la Ace Pro la máxima expresión de tecnología, calidad, facilidad de utilizo y potencialidad del mercado. Todo a un precio en línea con las demás cámaras. Y si hablamos de la hermanita Ace, incluso a un precio inferior. ¿Ace o Ace Pro? En breve, Ace Pro si sois apasionados de grabación vídeo, si sois videomaker, si sois creadores de contenidos de nivel y necesitáis una cámara
necesitáis una máquina que os da lo máximo en cualquier condición y contexto. Y Ace por todos los demás, recordando que hablamos de una gran cámara de alta calidad con una resolución incluso mayor que la competencia. Importante, en la descripción os he dejado un enlace de Insta360 donde podéis ver las cámaras e incluso comprarla al mejor precio. Por supuesto, es un enlace affiliate, o sea que si os gusta mi contenido, si os gusta mi canal, si queréis la cámara y si os gusto yo, me podéis echar un cable comprando a través de ese enlace. Y Insta360 me reconocerá un 5% de comisiones y bueno, os lo digo justo por transparencia. Así que compañero, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario y decirme si queréis otro vídeo sobre algunas funciones en específico o sobre cómo obtener determinados resultados. Y no olvidéis de darle a suscribir y seguirme en los demás social media.